Queridos hermanos, todos aquellos que nos están sintonizando desde el lugar de sus casas, oficinas, es interesante poder descubrir cómo precisamente la palabra de Dios nos va ayudando a redescubrir verdaderamente cómo estamos viviendo hoy en día en mi persona, en mi familia, en mi sociedad, en mi iglesia y sobre todo en nuestro mundo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y esto por qué? Porque qué interesante poder ver y notar cómo los grandes artistas, por eso se llaman artistas, por eso los poetas, por eso los cantantes, los escritores, tienen esa enorme capacidad y facilidad para poder conjugar ciertos elementos o conceptos para podernos darnos a entender lo que piensan. No se diga así la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita por los profetas, pero por la inspiración divina, hay palabras, conceptos que los profetas adoptaron para que podamos entender del porqué de las cosas. El profeta Ezequiel se ha caracterizado siempre por tratar de ir notando y descubriendo en nosotros como personas cómo estamos caminando en nuestra vida. Y eso es interesante porque el profeta maneja precisamente unos elementos que nos pueden ayudar mucho para poder responder a esta pregunta de cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy viviendo mi persona, mi familia, mi iglesia, mi sociedad, mi mundo. ¿Cómo? Porque Ezequiel está demostrando de manera particular, porque Dios lo está invitando, para que el pueblo de Israel trate de reaccionar ante una negativa de Dios, en el sentido de que se están apartando de Dios. Muchos de nosotros, queridos hermanos, ¿cuántos no soñamos y cuánto no quisiéramos soñar que nadie sufriera, que nadie se enfermara, que nadie muriera, que todo fuera color de rosa? Todos lo soñamos, todos quisiéramos una vida así. Pero lamentablemente en nuestro mundo de hoy estamos viviendo ante unas realidades muy complicadas y complejas en nuestro mundo. Sobre todo, cada día más se está imponiendo la terquedad, el ser tercos. ¿Cuánto de nosotros hay veces el papá y la mamá expresan, mi hijo, mi hija son tercos, no entienden? ¿Cuántas veces el esposo no dice, no reacciona, mi esposa es terca? Siempre manejamos esa palabrita de terco, terquedad. ¿Por qué? Porque la terquedad no es más que ser rebelde. Si cuando una persona es rebelde, quiere hacer lo que quiera. No se diga cuando también una persona se ofusca, se obsesiona en la mentalidad de que está bien, está correcto lo que está haciendo, aunque los demás está mal, pero para él está bien. Y el problema es cuando una persona es rebelde, cuando una persona es terca, nos tapamos los oídos y no queremos escuchar a nadie. No escuchamos consejos, no escuchamos orientaciones. ¿Por qué? Porque la persona se obsesiona y piensa que está bien, aunque están mal las cosas. Vean cómo la palabra de Dios nos va ayudando a descubrir verdaderamente cómo está nuestro mundo de hoy. Y esa es una realidad, queridos hermanos. Por eso vemos cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestro mundo. Porque muchas veces, cuando somos personas tercos, no fácilmente podemos cambiar, no fácilmente podemos permitir escuchar para poder mejorar y buscar el bienestar, buscar el progreso, buscar que las cosas del bien común florezca y favorezca
para mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso vemos cómo hoy precisamente el materialismo, el hedonismo, todo esto está permitiendo la lejanía cada día más de Dios. Una lejanía terrible, un distanciamiento terrible de Dios. Nos estamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos de lo que nos está ofreciendo, las grandes ofertas que nos da nuestra sociedad, que nos tiene a todos aturdidos. Por eso es importante que tengamos cuidado, estar alertas, estar atentos ante esta realidad. Vean cómo Dios manda a Ezequiel, ve al exilio. Una cosa es ir al exilio y otra cosa es que seas esclavo. La esclavitud, eras un esclavo, pero tenías comida y tenías que trabajar las 24 horas, pero tenías comida y tenías un techo, como sea, pero tenías donde dormir. Pero una persona, cuando era expulsada a vivir el exilio en una comunidad, ¿a dónde ibas? ¿Quién te iba a aceptar? Nosotros como hijos de Dios, no nos están mandando al exilio, ni tampoco somos esclavos, queridos hermanos, sino somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados a vivir bien, a estar bien, a tratar de hacer las cosas bien. Por eso el salmista de hoy nos hace recordar verdaderamente esto que tenemos que invocar nosotros, sobre todo en esta manera. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdonas nuestras ofensas. Perdona nuestra terquedad. Perdona nuestros obsesionamientos que tenemos de nuestra mentalidad. Perdónanos todo aquello que de alguna manera te estamos ofendiendo. Eso es lo que tenemos que proclamar y anunciar día a día, queridos hermanos. Hay que dejarnos ayudar, hay que mirar las cosas bien, hay que pedirle mucho a Dios y a suplicarle a Dios para que nos perdone, porque es el único que nos puede perdonar. Y este perdón que dice el salmista de hoy es precisamente reconocer mi error, reconocer que estoy mal, reconocer que tengo que descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que quiere Dios para el mundo, qué quiere Dios para la sociedad, qué quiere Dios para mi familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a suplicarle a Dios nuestro Padre. Pero para poder llegar a esta súplica, perdona a tu pueblo, Señor, perdónanos a nosotros, para poder llegar a Él. Es importante lo que nos ofrece el Evangelio de hoy, características que es muy difícil de lo que nos pide, nos invita hoy el Señor Jesús. Hoy en día se habla, Padre, ¿hasta dónde tengo que tolerar? El perdón, queridos hermanos, no se trata de un sentimiento, por eso se llama perdonar. La persona tiene que aprender a donar, a ser generoso para saber perdonar. Pero para poder perdonar, primero yo me tengo que perdonar, queridos hermanos. Tengo que aprender a perdonarme yo. ¿Cuántas heridas, cuántos sufrimientos, cuántas cosas no he vivido desde mi infancia hasta la edad en que me encuentro? ¿Cuántos resentimientos no voy arrastrando desde mi infancia hasta la edad en que yo me encuentro? ¿Cuántas heridas tengo abiertas en el corazón, queridos hermanos? Por eso no es fácil perdonar. Si yo no me perdono a mí mismo, ¿cómo voy a perdonar al prójimo? Porque nuestro lenguaje cotidiano ya lo manejamos. Sí te perdono, pero no lo olvido. Y cuando me acuerdo, como decimos vulgarmente, lo restregamos a cada rato. Pero ahí está la herida. Si no cerramos heridas, queridos hermanos, si no trabajamos nuestras heridas, créame que esas heridas
nos van a ir haciendo daño día a día. ¿A quién no le gustaría, queridos hermanos, estar en paz consigo mismo? ¿A quién no le gustaría dormir tranquilamente? ¿A quién no le gustaría que los trataran bien a todos? Todos nos gustaría. Pero lo lamentable es que si yo no perdono, yo no me perdono, no puedo perdonar al otro. Por eso es importante lo que dice el Señor Jesús. Perdonar siempre. Siempre tengo que perdonar, porque nosotros como seres humanos somos imperfectos. Y si nosotros tratamos de buscar defectos, pues a todos le vamos a encontrar defectos. Pero a ver, cuando alguien te pregunta, dime cualidades, capacidades de lo que tiene aquella persona. Pero dile lo negativo y ahí te sacan toda la lista de lo negativo. No se trata de eso, queridos hermanos. Perdonar es perdonarse a sí mismo. Y si nosotros queremos pedir perdón a tu pueblo, Señor, perdóname, Señor, porque he fallado, porque he pecado, porque he fracasado, he atentado contra ti, perdóname. Yo también me tengo que perdonar. Tengo que sanar muchas heridas. Porque la gran mayoría de hoy de nuestro mundo estamos heridos. Por eso vean la forma en que se expresan. Cuando una persona se expresa mal del prójimo, cuando una persona se expresa mal de la iglesia, cuando una persona se expresa mal de una imagen, es porque están dolidas, porque están heridas. Por eso nos expresamos mal, por eso todo nos cae mal. Hasta cuando yo me veo en el espejo, también me caigo mal. ¿Por qué? Porque la simple y sencilla razón es que hay que aprender a amar. San Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, que ahorita está aquí expuesto para la veneración de los fieles y creyentes, en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué los santos perdonaron? ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nos cuesta mucho perdonar de corazón? Por algo y muy simple. Porque no hay amor. Solamente el que ama, perdona. Si yo no me amo como persona, si yo no amo a mi familia, si yo no amo a mi iglesia, ¿cómo lo voy a perdonar? Si no lo amo, si no hay amor. Por eso no nos perdonamos, queridos hermanos. ¿Cuánto de nosotros mismos nos despreciamos a sí mismos? Nos despreciamos, por eso no nos amamos, por eso no nos valoramos como persona, por eso no podemos buscar formas y modos de cómo curar nuestras heridas. La autoestima es importante. Por eso es importante el amor. En la medida que la persona ame, va a ser la misma medida de perdonar. Por eso no podemos perdonar al vecino. Por eso no podemos perdonar al prójimo, porque ya estamos hasta acá. ¿Pero por qué? Porque no hay amor. Por eso, queridos hermanos, es lo que nos pide hoy el Señor Jesús, que aprendamos a perdonar todas las veces que sea necesario. Perdonar de corazón. Por eso cuando el rey perdonó a aquel que le suplicó, aquel que le lloró, aquel que se arrodilló ante el rey para pedirle perdón, lo perdonó el rey, pero porque se lo suplicó. Pero qué triste es cuando aquel va y le reclama al otro y lo mete hasta el bote. Para nosotros, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos han acercado a la gente con nosotros y nos pide, no me llevo con mi esposo, no me llevo con mi mamá, no me llevo con mis hermanos? Y nosotros
lo aconsejamos, lo orientamos y hasta le damos recetas de cocina a todo mundo. ¿Y nosotros? Cuando sabemos que no sabemos perdonar, pero sí sabemos aconsejar cómo perdonar. Pero yo no me sé perdonar. Ahí está el detalle. Eso nos pasa como le pasó al rey y con aquel siervo que pidió perdón. Por eso nosotros, queridos hermanos, para saber perdonar, hay que saber amar. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres una vida mejor? Aprende a amar y aprende a perdonar. Y vas a ver que vas a ver de otra manera tu forma de vivir. Porque esa es la clave de toda la felicidad del ser humano. Saber vivir, saber amar y saber perdonar. Por eso Jesús entregó su vida por amor, por eso Jesús nos perdonó y por eso Jesús nos dio una vida nueva, una vida eterna. Ahí están las 3 palabritas. Por eso nosotros estamos invitados y llamados a saber vivir, porque vamos aprendiendo a vivir. ¿Quién nos enseña a vivir? ¿Dónde aprendemos a vivir? No hay una escuela. Yo no he escuchado que haya maestrías o doctorados para saber vivir. No lo hay. Lo vamos aprendiendo en la experiencia de la vida. También no hay una escuela, universidad o licenciaturas para saber perdonar. No lo hay, que yo sepa. ¿Cuál es la mejor escuela donde tenemos que aprender? La familia, la casa. Esa es la mejor universidad. Ahí se saca el doctorado. Por eso, queridos hermanos, toda la gama de experiencia de vida que vamos teniendo nos va ayudando verdaderamente a descubrir estas 3 palabritas que el Señor Jesús nos ha regalado. Tenemos que aprender y saber vivir, aprender y saber amar, aprender y saber perdonar. Quiero una vida mejor, quiero vivir bien, quiero estar bien. Ahí está la receta. Saber y aprender, amar, perdonar y lo que es para nosotros importante, amar, perdonar y vivir. Ojalá que le pidamos mucho a Dios nuestro Padre que siempre estemos abiertos al perdón de Dios y siempre atentos a lo que Dios quiere para lo mejor para cada uno de nosotros. Así sea.